Para los que no la conozcan, Selina Murga nació en Paraná, en Entre Ríos, en el año 73. En los 90 creo te radicaste en Buenos Aires con la idea de estudiar comunicación, hiciste muestras de fotografía y en algún momento terminaste en la FUC. Sí, ¿Sí? exacto. ¿Es así? Fue guionista y directora de varios cortometrajes, entre otros Una tarde feliz, Interior Noche, creo que uno de los últimos fue Pavón, en el ciclo 200 años, 25 miradas, sí, de la entonces Secretaría de Cultura, ahora Ministerio. Además de escribir, producir y dirigir tus propias películas, sos docente. Te desempeñaste como asistente o ayudante de dirección de Juan Villegas en Sábado, de Damián Cifrón en El fondo del mar, de Ariel Rotter en Solo por hoy. Sí, ¿Está bien? exacto. ¿Hasta que está bien? Bueno. Ana y los otros fue tu primer largometraje, que se estrenó primero en Francia que en Argentina. En Francia en el 2003, en Argentina en el 2006 recién. Cuenta el regreso de una joven a Paraná, justamente a su ciudad natal, y su reencuentro con compañeros de secundaria, digamos, para resumir. La primera pregunta tiene que ver con, efectivamente, con este estreno singular. No sos la única directora argentina que suele estrenar primero afuera o preestrenar afuera y después acá. ¿Esto te obligó, te impone pensar películas para un espectador internacional, digamos, para un espectador que más allá del local, del que conoces? Bueno, antes que nada, hola a todos y gracias a DAC por la invitación. Un gusto estar acá. Mira, en realidad yo creo que no siento que esté pensando en ese público determinado a la hora de desarrollar un proyecto, ¿no? Soy más de la idea, digamos, por un lado siento que el proyecto en el que tengo en el que voy a trabajar me tiene que conmover de alguna manera primero a mí, porque tengo la necesidad de sentirme involucrada en lo que estoy trabajando, ¿no? También son proyectos que en general llevan mucho tiempo, entonces hay algo de esa energía y de ese enamoramiento que para mí hay que sostenerlo desde el compromiso personal, ¿no? Y también me ha pasado, digamos, con la experiencia con las películas, que esta frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo aplica, digamos, al cine también, ¿no? Bueno, cualquier obra en sí, ¿no? Porque me ha pasado tanto con Ana y los otros como con las siguientes también, de que esas historias que en apariencia tenían como un color muy local, pensemos que muchas de ellas son no solo argentinas, sino de una ciudad más o menos pequeña de Entre Ríos, ¿no? Y sin embargo han podido encontrar eco y resonar en personas de lugares súper diversos, por X motivos, digamos, ¿no? Una de las anécdotas más lindas que tengo de eso es, Ana y los otros estuvo en un festival en Tromsø, que es en Noruega, que es una ciudad donde es de noche, digamos, a la altura del año en la que sucede el festival, es de noche las 24 horas del día. Y Ana y los otros, una película muy luminosa, claro. Tiene sol todo el tiempo, ¿no? Y me acuerdo un mail que recibí de una persona de Tromsø que me agradecía que Ana y los otros había llevado como ese pedazo de sol. Bueno, y esto, ¿no? Quizá desde algo diferente, pero igual encontraba eco, ¿no? Creo que tiene que ver con contar historias que de alguna manera están enfocadas en los personajes, ¿no? Y en lo que les pasa a los personajes. Entonces ahí... ¿Vemos un pedacito? Sí, dale. Y seguimos. Igual ella tampoco lo quiere mucho. ¿Cómo sabes? Ah. Dale, decime. No. Dale. No. Dale, decime. Ah, qué sé yo, no sé. Pero él sí la quiere. Más o menos. Sí la quiere, pero también le gusta la otra. No solo le gusta la otra, sino que está con la otra. Sí, pero no es que no la quiera. Yo no digo que no le puede gustar otra chica.
Pero si la quisiera no estaría con otra. ¿Quién quiere más a quién? ¿Qué? De esos dos, ¿quién quiere más a quién? Ella lo quiere más. ¿Y de esos dos? ¿Ella? ¿Las mujeres siempre quieren más? No, no siempre, justo esos dos, sí. Busquemos otros. Eso. Ella. ¿Siempre crees que es así? Así como, Que hay uno que quiere más que el otro. claro, ¿Por qué claro? es así, injusto. ¿Qué? El amor. ¿Qué tiene que ver la justicia con el amor? Obvio que no es justo. Tampoco tiene que serlo. Sí, yo creo que sí, que tiene que ser. Sería justo que si yo quiero a alguien, esa persona me quiera o no. Que viva. ¿Qué diga qué? Y vos decís que vos quieras a alguien, ya tendría que alcanzar para que esa persona te quiera. Y sí, quiero, no es poco. No, no es poco, pero por ahí no te quiere y listo. Quiere a otro, por ejemplo, ahí. Y no, no tendría que ser así. Pero es así. Bueno, pero está mal. No, no está mal, es así. Bueno, Si tuvieras que armar un catálogo con tus películas, una cajita, ¿cómo definirías a Ana y los otros? ¿Qué dirías? ¿La definirías a partir del género? ¿La definirías a partir del personaje? ¿Del lugar donde transcurre? ¿Cómo definirías a Ana y los otros? ¿Con una frase? Sí, o con Métele. una idea. Yo creo que tiene que ver con Ana, digamos, para mí es la búsqueda de... Es un personaje que intenta volver a su pasado, de alguna manera, digamos. A veces tiene que ver con eso. Bueno, tu segunda película fue Una semana solos. Ujú. Se estrenó en Argentina en el 2009. El guión lo escribiste junto a Juan Villegas, lo mismo que el de Escuela Normal, si no estoy equivocada. No hay muchas parejas que compartan la hechura de sus películas. Recuerdo el caso célebre de Ripstein y García Diego, Claro. su mujer. Juan Villegas es el marido de la señora Murga. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Se reparten la escritura? Uno hace diálogos, el otro hace el guión argumental, se reparten los personajes. En cada película es un poco diferente, Ujú. pero sí, me acuerdo mucho en Una semana solos que nos íbamos repartiendo escenas, un poco a priori pensando en quién tenía más ganas de desarrollar qué, digamos, en base a una escaleta, y después nos cruzábamos las escenas, entonces por ahí el otro Corregir. sí, no por corregir, ¿no? Pero proponía algo diferente a esa otra escena. En alguna otra instancia del trabajo también fue por personajes, digamos, como por líneas dramáticas de personajes, digamos, pero yo recuerdo ese momento como con un momento de mucha, digamos, de mucho disfrute, digamos, desde un lugar muy de prueba, ¿no? De muy libre, no era una cosa con mucha dogma, digamos, ¿no? Como un poco lo íbamos inventando la forma en el camino, ¿no? Bueno, Una semana solos es la historia de un grupo de chicos, algunos parientes, otros vecinos que viven en un country y que, como indica el título, se quedan solos durante una semana porque sus padres no están. Uh-huh. Vemos un pedacito y hablamos Dale. de esta. ¿Qué hacían? Nada, hablábamos de chicas, pero vos no las conoces. No puedes entrar con esas zapatillas. ¿Por? No sé, no se puede. Toma. Toma.
¿Pero por qué no se puede? No sé, no se puede. Acá hay un reglamento que cumplir, no puedes hacer lo que querés. Sí, zarpado, ¿no? Yo no entiendo cómo no te gusta. Me gusta, pero tampoco wow. ¿No puedo hacer qué? No sé, no se puede hacer lo que quieras. ¿Viste los copycops? Si te descubren no puedes entrar más al canto. Pero por ejemplo, ¿qué no puedo hacer? No sé, lo que no se puede hacer. Bueno, lo primero que salta a la vista es que pasamos del drama íntimo a un conflicto colectivo que incluso tiene un montón de matices, ¿no? Digamos, además de la peripecia que viven los chicos dentro del country, la relación las tensiones entre ellos mismos, ¿no? Entre varones y mujeres, Sí. Las relaciones de clase, entre los niños de clase media y este personaje que es el sobrino de la empleada doméstica. ¿Cómo fue este salto a pensar en un solo personaje a construir un guión que reparte el protagonismo entre varios? Sí. Y de alguna manera había algo como del desafío de hacer una película un poco más coral que estuvo como en la génesis del proyecto. Pero también me pasó que hubo una serie de notas que surgieron en esa época. El guión yo creo que fue escrito en el 2006, Ajá. 2005, sí, 2005-2006. En ese momento había habido como un boom de los countries, digamos, ¿no? Como mucha gente yéndose a vivir a los countries. Y estaban empezando a salir ciertos estudios sociológicos. Me acuerdo de un libro que leí de Maristela Svampa, con quien después pude juntarme y charlar y fue maravilloso, donde ella analizaba qué pasaba con estas primeras generaciones de chicos nacidos y criados dentro de estas urbanizaciones, ¿no? Con la implicancia de, digamos, me empecé a preguntar cómo era vivir creyendo que de alguna manera ese lugar cerrado, homogéneo, era el mundo, ¿no? Como, y a partir de ahí, digamos, fue como un tema que me tomó totalmente. Y yo creo que de alguna manera también tiene que ver con Paraná. Que a su manera... Te sorprendí. Espero no haya paranaenses en la sala porque siempre hago estas cosas y después me quieren matar. No, digamos, obviamente no en una sociedad totalmente abierta, pero hay algo del funcionamiento de clases que tiene Paraná y probablemente muchas otras ciudades de provincia, que replica esta idea de algo donde no hay tanta movilidad social, digamos, ¿no? Y yo creo que mi venida a Buenos Aires tuvo que ver con cierta necesidad de aire, digamos, ¿no? De algo que no estuviera condicionado por la mirada del otro. Yo siento que en eso, yo sentía eso en Paraná, digamos. Probablemente otras personas tengan otra vivencia, obviamente, ¿no? Esto es algo con lo que yo me di cuenta muchos años después. En ese sentido, que tiene que ver claro, con esto del country, digamos. O sea, obviamente el country es como que magnifica, todo está como magnificado, ¿no? Es como claro, exacerbado, digamos, ¿no? Pero no es un comportamiento que sea exclusivo del country, evidentemente. Esta idea de esa dificultad por entender al otro, ¿no? Por entender al otro diferente, por entender al otro socialmente diferente, digamos, ¿no? Eran temas que de alguna manera venían conmigo y el fenómeno del country me permitió como darle ese contexto coyuntural también, ¿no? Claro. Dos cosas en relación a la historia que contaste, o mejor dicho, a la película que filmaste. En 2009, FIPRESI, la filial argentina de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, en el marco del Bafisi entregó varios premios.
uno a la mejor película argentina de la década, de la primera década del siglo, otro a la mejor película argentina del año 2009 y otro a la mejor película extranjera estrenada en Argentina en el 2009. Bueno, la mejor película argentina de la década, según Fipresi, en 2009 fue La Ciénaga de Lucrecia Martel. Dieron una mención especial a El Aura de Bielinski. La mejor película argentina del 2009, según Fipresi, fue Una semana solos, de Celina Murga. Bueno, y la mención especial fue para El secreto de sus ojos, de Campanella. Pensaba, hay premios que son, bueno, puro reconocimiento, hay otros que te ayudan a filmar, te ayudan a escribir un guión, en fin. ¿Te interesan los premios? ¿De qué manera te atraviesan? Si es que te atraviesan, ¿de qué manera te facilitaron la realización? Si es que te la facilitaron. No, sí. ¿Te gusta que te premien? Yo trabajo mucho tratando de controlar mi ego. Ajá. Creo que es una tarea de que los artistas tenemos que tomarnos muy en serio. Y realmente me parece importante digamos, que el estado de uno como artista en este caso, no esté dependiendo de esas situaciones externas, porque es complicado cuando uno se entrega totalmente a eso que está afuera, ¿no? Para bien o para mal, digamos, porque hay momentos donde está todo buenísimo y hay momentos donde no. Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes ven la foto, digamos, ven como cuando eligieron a fulanito en Berlín o a sultanito en no sé dónde, pero no viste las 10 que te dijeron que no. Como que uno siempre, ¿no? Lo que se ve en la prensa es... Entonces, si uno vive fluctuando de esas situaciones externas, digamos, tanto para lo bueno como para lo malo, termina siendo como una situación media tramposa. Bueno, tercer película, un documental. Volvemos a Paraná y esta vuelta para filmar en la Escuela Normal de la ciudad una película que se llama Escuela Normal. Se estrenó en 2013. ¿Qué te llevó a ese lugar y a esa película? Bueno, fue una combinación de dos cosas. Una muy, muy personal e íntima que tenía ganas. Esa escuela fue la escuela donde yo cursé todos mis estudios, desde el jardín hasta el secundario. Y quería volver a la escuela. Ajá. Pero no volver, digamos, obviamente podía entrar, caminar, pero quería volver con algo que me permitiera estar, ¿no? Que me permitiera vivirle el presente de la escuela, ¿no? Como, obviamente pensando, bueno, ¿cómo será esta escuela hoy, ¿no? Con todo lo que, digamos, el cambio que ha pasado en la educación desde que fue a los 20 años de que yo había dejado la escuela, si no me equivoco. Sí, yo me egresé en el 90 y esto fue en el 2010. O sea, sí, 20 años. Y bueno, justamente esa era una idea. Yo quería hacer este documental sobre la escuela durante bastante tiempo. También con un interés de incursionar en el documental, que es un género que de alguna manera me parecía muy cercano a mi cine, por el interés que yo tengo en encontrar esa verdad en la realidad, ¿no? Entonces había algo que me atraía de la idea de hacer un documental. Y en ese año, y era el año del Bicentenario, y el Inca lanzó un concurso que se llamó El Camino de los Héroes, con el objetivo de que cada provincia, digamos, que de cada provincia surgiera un documental que de alguna manera reflexionara sobre el Bicentenario, ¿no? De una manera muy libre. Yo propuse la escuela un poco dando este contexto histórico de que, bueno, la Escuela Normal de Paraná fue la primera escuela fundada por Sarmiento. Cierto. Entonces, bueno, de alguna manera el tema de que Entre Ríos hablara de la educación en este marco era atractivo, ¿no? Era como algo interesante como temática. De todas maneras, yo me interesaba el contexto de la escuela, no porque quisiera hacer foco en la historia en sí, sino que quería hablar del presente, ¿no? Y así fue que llegué a la película. Bueno, vemos un pedazo. Dale. Y seguimos sobre esto.
fotocopia. Creo que abrí fruto. Ah, bueno, me lo veo. A ver, para comentar, ¿sí? Básicamente el preámbulo es una pequeña síntesis de todo lo que va a venir después con lo que significa la Constitución para el pueblo argentino. Y queda claro cuáles son las fines y las funciones del Estado Nacional, ¿sí? En la conformación. Claro, porque se refiere en una parte a la justicia como la justicia de Dios, la justicia divina, y la otra como justicia como derecho, nuestro derecho, que eso es lo que está en la Constitución. Sí, y de alguna manera, ustedes hoy en día, si lo leen como lo están leyendo ahora, que lo planteamos sin leerlo de memoria, analizándolo paso por paso, como críticos que son y como argentinos, ¿qué opinan? A mí no me gusta el tema de que lo estén nombrando a Dios y eso, porque es como que no incluye a todos, ¿entendés? O sea, hay un montón de gente que no cree en Dios ni nada, y ¿por qué me tengo que bancar que en la Constitución de mi país y en el preámbulo se esté nombrando de que el país se va a formar con la ayuda de Dios? No, porque yo no creo en Dios. Bueno, pero se podría cambiar el preámbulo. La iglesia no tendría que influir en lo político, para mí para nada tendría que influir en lo político. Que dé su opinión y que esté en contra me parece perfecto, pero que ya tenga influencia y un peso político me parece que está mal, porque creo que el otro día yo lo dije, la iglesia no es algo de todos, no todos somos católicos, ¿por qué entonces no tiene peso político, no sé, los judíos o los musulmanes? ¿Por qué? Digamos, eso a mí me parece que la iglesia no tendría que tener ningún peso político. Bueno, para que ustedes vean ahora, después de todo este debate y este diálogo, ¿es difícil vivir en sociedad? Sí. Entonces, por eso es necesaria una constitución, de alguna manera. Que lo diga la constitución. Sí, obvio. Pero si no hubiesen normas, leyes, ¿sí? Esto sería la ley de la selva. Sálvese quien pueda. ¿Sí? Y que de alguna manera, es como siempre el hombre es lobo del hombre. Para eso se necesita que haya un marco jurídico normativo que regule. Bueno, acá nuevamente una situación de encierro, no es la de un country, no es la de un enclave, pero también está la cuestión institucional. Sí. Pero a diferencia de En una semana solos, que es una película en la que los chicos no se pueden comunicar entre sí, hay una dificultad muy concreta o varias dificultades concretas de clase, de edad, de género, por la cual no se pueden comunicar, la comunicación entre ellos no se hace efectiva. Acá no solo se comunican, sino que hay dos listas en pleno proceso electoral de delegados, discuten entre ellos, opinan. Hay una situación totalmente distinta a pesar del encierro institucional. Sí. ¿Cómo fue esa exploración? ¿Con qué ideas llegaste y qué cosas descubriste a lo largo del rodaje? Lo que hicimos fue armar un cronograma donde íbamos a las clases. Habíamos hecho una selección de clases donde había clases variadas. Yo tenía la intuición que las humanísticas iban a ser las que me iban a brindar más resultado, pero igual dijimos, bueno, igual vamos a otras, que terminaron no quedando, pero bueno, fuimos. Y en el momento, digamos, la escuela hoy es bastante distinta a la que yo viví, y una de esas diferencias es una especie de caos permanente, muy vital, pero donde también nosotros como equipo de filmación nos veíamos en la necesidad de acomodarnos frente a ese caos y de por ahí ir a filmar algo que en realidad no estaba pasando o encontrarnos con cosas que... Y así fue que sobre la marcha nos enteramos que estaban formándose estas listas para volver a formar el centro de estudiantes que hacía unos años que no existía, digamos. Yo cuando escuché eso dije, acá esto es, digamos, fue como muy inmediato como se manifestó una estructura muy concreta, digamos, ¿no? Para el documental, y que de alguna manera nos permitía justamente que ellos manifestaran todas estas ideas con las que yo de alguna manera venía a buscar, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que algunos personajes crecieran más que otros, porque por ahí la primera selección había sido bastante amplia, entonces fue como un proceso de irnos enfocando más en algunos personajes que otros. Y también el personaje de Macacha, que es la jefa de preceptoras, también fue alguien que creció mucho durante el proceso de
de filmación, ¿no? Porque en este devenir caótico, ella era como ese eje neurálgico porque confluían todas las situaciones. Y que nos permitía, que ordenaba, y que también nos permitía mostrar el aspecto más institucional del documental, que yo quería que estuviera, digamos. También quería que estuviera como el elemento más humano y particular de los chicos, pero no quería perderme la mirada sobre la institución, ¿no? ¿Mirás documentales? Sí. ¿Qué te gustan? Bueno, me gustan mucho los documentales de Weissman. Ajá. Y varios de ellos fueron como referencias para Escuela Normal. Uh-huh. Si bien, bueno, de alguna manera, ya que te gustan las referencias, Escuela Normal fue como una mezcla entre High School, el documental de Weissman, y Ser y Tener, documental de Nicolás Philibert, digamos, que son documentales que los dos abordan el tema de la educación, pero desde narrativas totalmente diferentes, ¿no? Porque Weissman tiene esa cosa más observacional y más sobre la institución, el entramado, el funcionamiento, digamos, no hay personajes, digamos. Claro. Y Ser y Tener es puro personaje. Yo quería como encontrar ese equilibrio. Entonces fueron como dos referencias muy concretas. En 2008 fuiste seleccionada por Martín Scorsese para ser su discípula en el marco de algo que mencionabas antes, la 4ª edición de la iniciativa artística Rolex para mentores y protegidos, así se llama el programa. ¿En qué consiste ese tutelaje? ¿Es una beca? ¿Es un tutelaje de otro tipo? Es una beca, Contanos. Concretamente. Digamos, la idea de Rolex es poner en relación durante un periodo de tiempo que formalmente es un año, entre un mentor y un discípulo de esa misma disciplina, digamos. Ellos trabajan sobre 6 disciplinas, el cine es una de ellas. Y para mí es una beca que está muy bien pensada porque no tiene un objetivo concreto más que generar ese vínculo, digamos. No, ellos no tienen el objetivo que de ese vínculo salga ¿no? Sino que apuestan de alguna manera a que esa relación sea positiva. No siempre se da, pero muchas veces sí. Y que haya esta idea de transmisión, ¿no? De algo que se transmite de generación en generación. Entonces, básicamente, después cómo cada pareja decide diagramar ese trabajo o ese año juntos, depende de cada pareja de personas, digamos. ¿Y cómo fue? ¿Te llamó el señor Rolex o te llamó el señor Scorsese? No, yo recibí... aparte tienen una manera de actuar, bueno, ahora por ahí son un poco más conocidos, pero en ese momento era, ¿qué es esto? O sea, es un chiste, ¿viste? Si no fuera porque todo era en un papel increíble, uno pensaba que te estaban haciendo un chiste. Recibí una carta, en ese momento era todo... ¿Vos no te presentaste a nada? No, porque ellos tienen un equipo, digamos, seleccionan gente que nomina potenciales discípulos, digamos. Yo después supe quién me había nominado a mí. ¿Quién fue? Fue alguien que había visto, que conocía a Ana y los otros, que la había visto acá en el Bafisi. Bruni Burres se llama ella, trabaja para, bueno, Sundance, y también para un festival de derechos humanos, ¿no? Sí. Dentro de Sundance. Ah, ¿sí? Tiene relación con eso, bueno, sabía. Bueno, fue ella, después hubo otra persona involucrada. Bueno, pero básicamente es un comité de personas que nomina de una disciplina específica, obviamente. Y después lo que hace Rolex es te convoca para que vos decidas aplicar, una vez que fuiste nominada, digamos. Y de esa aplicación se hace una selección de 3 personas. 3, a veces han sido 4, pero en este caso éramos 3. Y esos 3... fuimos a entrevistarnos con Scorsese, que en ese momento estaba por filmar La Isla Siniestra. O sea, nos llevaron a Boston a los 3. Y después de esa charla, de esa entrevista con él, y de que él haya visto también nuestros materiales previos, yo en ese momento tenía Ana y los otros, y un primer armado de Una semana solos. O sea, un armado que todavía no era oficial, digamos. Digamos, de eso, él fue que me eligió a mí para ser su discípula. Y entonces te llamó el señor Rolex y te dijo... fuiste seleccionada. Ok. Y entonces... Salté de alegría.
por esos días creo que nos encontramos para una entrevista. Estabas ahí recién notificada de la noticia. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Viajaste a Nueva York? Él ya estaba instalado en Boston, porque estaba por filmar, y mis primeros viajes fueron a Nueva York. Yo no me quedé los 4 meses de rodaje. Una cosa increíble para nosotros, increíble para ellos también, creo, hasta el altura del campeonato. Sino que hice 2 o 3, no me acuerdo, creo que fueron 2 o 3, bueno, viajes que me quedaba 15, 20 días, digamos, ¿no? Eso fue como una decisión mía, digamos. También yo tenía un presupuesto que Rolex me daba y que de alguna manera lo tenía que administrar, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, y básicamente durante esa filmación fue estar sentada al lado de él, digamos, viendo todo lo que pasaba e interviniendo en la medida en la que de que era posible, digamos. Yo soy una persona igual muy respetuosa y no creo que por eso también me eligió. Vio que no tenía el perfil así muy alto, pero bueno, era como generar ese vínculo en el estar y en el trabajo concreto, digamos, ¿no? Y en ese momento yo estaba desarrollando el guión de La tercera orilla. El tratamiento, en esa primera instancia el tratamiento, o sea, durante toda la beca, que fue 1 año y medio, pero porque se terminó estirando por voluntad nuestra, no por Rolex, fue el proceso de tratamiento y guión de La tercera orilla. Veamos un pedacito de la película, así después hablamos del mundo y los personajes. Dale. La tercera orilla. Bueno, aquí está todo. Aquí hay 3 sobres. En uno hay una plata que le había prometido a tu madre, ¿eh? Y agregué un poquito más para Andrea. ¿Le compras un regalo a mi nombre? El otro sobre es para Marengo. Hoy hablé con él, me dijo que lo llame después del día 6, que está fuera de la ciudad ahora. Y después le llevas el sobre donde él te diga. Y el otro sobre es con plata para manejarte en el campo. Para pagarle los peones y sacar las 2 lucas que te prometí. Eso es todo. Chao. Chao. ¿Y esto? Me lo dejó Jorge mientras estaba de vacaciones. Ah, hola. Estoy a cargo de todo. Muy bien. Dale, vení que te llevo. ¿A dónde querés que te lleve? A la escuela normal. Bueno, dale. Llegamos. Chiste interno. Sí, pero fue generado por él, ¿eh? Porque él va a la escuela normal de esa ciudad. Claro. Muy gracioso. Creo que elegí esta escena solamente por... Bueno, no, y además porque se ve ese protagonista increíble. La historia de La tercera orilla, por si alguien no la vio, es la historia de Nicolás, pero que es el adolescente que se vio en esta escena,
pero también es la historia de la familia de Nicolás, una familia que está escindida, él vive con su madre y sus hermanos, pero su padre, que es Daniel Veronese justamente, tiene otra familia más y entonces se desdobla en estas dos casas. Bueno, hablábamos de las sugerencias que te hacía Scorsese. Más allá de eso, después volvemos a Scorsese, pero ¿cómo llegaste a este personaje? ¿Cómo llegaste al personaje y cómo llegaste al actor protagonista de este personaje? Bueno, al personaje, de nuevo me empezó a pasar que había algo de la afuera que me tiraba letra, que a mí me resonaba internamente, ¿no? Durante un periodo de tiempo, ahora hace un año y pico, por diferentes lados, me venían historias variadas en relación a estas situaciones de familias paralelas, digamos, ¿no? Algunas de Entre Ríos, otras de acá de Buenos Aires, bueno, con características diferentes, ¿no? Y me empezó a, digamos, a la vez yo quería trabajar con un protagonista masculino, digamos, un poco como decisión, digamos, así como de Ana y los otros una semana solos, la decisión fue pasar a una idea más de grupo y de voces más múltiples, digamos. Acá el desafío tenía que ver con enfocarme en un mundo masculino que no me era el más natural de alguna manera, ¿no? Y así fue como llegué al personaje y de alguna manera a la historia. Y bueno, Alián, que es el actor protagónico, es el típico caso que vino al casting a acompañar a un amigo. Y cuando lo vimos ahí sentado fue, este chico tiene que entrar, o sea, no hay manera de que podamos dejarlo afuera, porque había algo en su mirada, digamos, que tenía mucho que ver con esto que necesitábamos para el personaje, ¿no? De una mirada que muy rápidamente pudiera transmitir ese lugar de algo velado, ¿no? De algo que tiene como una nube arriba, ¿no? De algo que está atravesado por otra cosa, ¿no? Y él tenía eso en la mirada, digamos. Así que bueno, primero fue lograr que entrara, conversar con él, que fuera como perdiendo un poco ese lugar de inseguridad o de cierto temor, porque no era lo que lo había elegido, ¿no? Y acompañarlo, después vino como un proceso de acompañarlo en el proceso de, primero que él entendiera si quería estar ahí o no, digamos, como él es músico, con lo cual, digamos, tampoco es que era algo tan ajeno esto de estar sobre el escenario, ¿no? Pero era ayudarlo a descubrir que contaba con esta otra herramienta que tenía que ver con expresarse de otra manera, ¿no? Y que empezara como a registrar, bueno, cuál era el impacto, qué era lo que él podía generar en otros, ¿no? Y que entendiera también qué herramientas podía usar. Bueno, hay algo de ese proceso que yo disfruto mucho también, que tiene que ver con el vínculo y con el ir encontrando algo juntos, digamos, no desde el rol director-actor más llano, ¿no? O más estereotipado de alguna manera. Cuando se estrenó la película, no hace mucho, escribiste algo así como que la tercera orilla es ese no lugar, esa zona en la que un adolescente tiene de algún modo que tomar una decisión, dejar de ser niño para empezar a ser adulto, hacerse cargo de cosas. En particular, la historia de este adolescente es también la historia de un lugar, hijo de alguien que es padre de otros, y que no habita la casa. Pero también me pareció que la gestualidad de este actor, finalmente, da cuenta de por sí de esa incertidumbre que puede ser una tercera orilla, o de esa zona incierta que puede ser una tercera orilla, ¿no? Digo, tiene un rostro atravesado por la pena, por la perplejidad, por el asombro, por la desconfianza. Es como tener un montón de gestos juntos. Sí, ¿Eso fue algo que trabajaron o es algo que...? Sí, lo trabajamos
sobre todo como en el plano de hacerlo consciente para él. Pero fue muy impactante, digamos, porque después del primer momento en el que lo vimos sentado en ese lugar de espera y dijimos, tiene que entrar, todas las pruebas que íbamos haciendo con él, que en principio eran charlas y después eran monólogos y después eran acciones concretas, como ir involucrándolo en la situación de la actuación de a poco. Él tenía una manera de resolver y de actuar y de las decisiones que tomaba en la situación de ficción eran totalmente acertadas, digamos, desde un lugar muy intuitivo. Claro. Y yo creo que doy la vida por ese momento en el que uno encuentra a alguien así, digamos, como que hay algo de... Estoy hablando de un casting de más de un año. Y fue un problema de equilibrar porque es cierto que en el caso de Veronese es dramaturgo y el fundador de el Teatro de los Objetos. Sí, el Periférico. El Periférico de los Objetos. Este fue su primer protagónico en cine, pero bueno, es cierto que es un tipo con mucha experiencia escénica, abajo o arriba del escenario, pero con mucha experiencia. ¿Fue difícil equilibrar la presencia de dos actores con experiencias tan dispares, tan diametralmente distintas? El hecho de que para los dos fuera la primera vez en cine los ponía en un lugar de más paridad. Mira. Porque en ese terreno los dos estaban en el mismo punto, digamos. Quizás lo que, digamos, no es que fue difícil, pero digamos, hubo cosas que yo hice a favor de Daniel que quizás no hubiera hecho de la misma manera si no hubiese sido Daniel y con su mirada sobre la actuación en relación al teatro. Digamos. Quizás yo sentía, por ejemplo, que con Alián yo no tenía que hablar tanto el texto y hablar tanto como de la construcción del personaje y la situación. Y sin embargo, Daniel necesitaba entrar a la escena a través del análisis del guión, de la escena concreta, del material. Lo hicimos porque también me parece que uno tiene que poder dar respuesta o de alguna manera como dar tranquilidad a través de las herramientas que el otro necesita, digamos, ¿no? Yo sentía que Alián quizás se mareaba un poco si le poníamos tanta palabra y que él necesitaba ir más a la acción física, a la acción concreta, y que llegaba al mismo lugar, desde ese lugar más intuitivo. Pero bueno, el trabajo fue encontrar ese equilibrio y en ese sentido Daniel se entregó mucho a la propuesta de trabajo que le hicimos, que tenía que ver también con ir a andar a caballo, ponerse las botas, ir a pasar el día al campo, como con propuestas que implicaban como sacarlo de ese lugar más urbano y más conocido y llevarlo hacia esa zona de Jorge que era más particular y necesaria, ¿no? Y ahora sí, y a medida que fuiste encontrando el personaje, los actores, cerrando el guión, eligiendo las locaciones, todo esto lo comentabas con tu tutor. Sí, en realidad más que nada fue el proceso de guión. Ajá. De guión y varias versiones del guión, porque justamente el fin de la beca coincidió de alguna manera con las últimas versiones del guión. Ajá. Y de alguna manera, bueno, él es como una persona que habla mucho y asocia mucho, y de golpe empezaste a hablar del vaso y terminaste hablando de el acorazado Potemkin, viste, qué sé yo, no sabe bien cómo llegamos al acorazado Potemkin, debemos llegar siempre con Scorsese, seguro. Pero digamos que eran charlas que tenían que ver con lo que él veía del personaje, con lo que él veía del vínculo que tenía el personaje con el dinero, el vínculo que tenía con las mujeres, el vínculo, digamos, como de entender ese mundo y esa masculinidad y esa... La del padre. La del padre, y en la que él, Nicolás, se ve sometido de alguna manera y frente a la cual él tiene que tomar una posición, una decisión, ¿no? Que fue loco, porque yo creo que en un punto no podría haber tenido mejor maestro para entender esas dinámicas que él, ¿no? Y después, bueno, obviamente hubo una ayuda grande respecto de su presencia en el proyecto a la hora de interesar a coproductores. Ajá. Y eso.
y después nos volvimos a encontrar con un primer armado de la película, cuando todavía la película tenía 1:50, una cosa así. Y bueno, también estuvo muy bueno poder hablar como de cosas más puntuales, habiendo hablado del guión y ahora hablando de la materialidad ya concreta, ¿no? De la película filmada. No sé si alguien acá del público quiere hacer alguna pregunta. Hola. Yo te quería preguntar qué es lo que sentís, o mejor dicho, qué cosas sentís que te ayudan a progresar, a mejorar como realizadora, si experiencias como las que contabas recién, que son increíbles, o esta cosa personal tuya, experiencias personales, ¿qué cosas son las que te ayudan a aportar, digamos, a cada una de tus realizaciones, trabajos? Y creo que es un poco todo, ¿no? Porque es un poco todo en realidad. Yo creo que, digamos, lo que más siento que he aprendido a valorar es a confiar en el proceso que uno puede realizar personalmente, digamos, no salir a buscar el proceso de otro o salir a copiar como el camino de otro, sino como confiar en eso que uno va construyendo, digamos. Esta idea de dirigir a niños y adolescentes o de hacer el casting de una determinada manera fue algo que yo fui encontrando de una película a la otra, y que empecé a sentir que eso tenía que ver conmigo, que tenía que ver con lo que quería contar, con los personajes que quería contar, y en cada película quizás lo llevé como hice un paso más en relación a eso, pero me parece que lo más importante es como buscar ser lo más genuino posible respecto de lo que uno quiere contar, bancándose la incertidumbre que eso genera en el camino, porque digamos no hay una piedra detrás de la otra, sino que es como hacer camino al andar, digamos, más allá de lo obvio, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Celina. Te agradezco en primer lugar tus películas. Te agradezco como espectadora porteña que me repongas paisajes, lenguajes y personajes que no conozco. Y que alimenta mi propia mirada, y te agradezco esta entrevista una vez más. Muchas gracias a ustedes.